el panel sobre el marco normativo en materia de empoderamiento económico de las mujeres en la República del Ecuador. Para dar inicio a este evento, invitamos al señor Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, quien dará las palabras de bienvenida. Adelante, señor canciller. Muchísimas gracias. Agradezco al Consejo Nacional de Igualdad de Género, a la Secretaría General Iberoamericana, CEGIP y a ONU Mujeres por la invitación a participar en esta importante reunión, que cuenta además con la asistencia de varios sectores de la institucionalidad del Estado, de la sociedad civil y del sector privado. El empoderamiento de las mujeres debe ser un compromiso de la sociedad en su conjunto. Para Ecuador, el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género son temas prioritarios en la agenda internacional y constituyen ejes transversales de las políticas públicas y en el desarrollo normativo del país, guiados por los principios constitucionales, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales el Ecuador es parte y para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente el ODS 5. La grave crisis sanitaria pone en riesgo a todos los habitantes del mundo. COVID-19 conlleva consecuencias sociales y económicas para la población sin excepción. No obstante, para las mujeres y las niñas ha sido más devastadora todavía al haber profundizado ya las desproporcionadas inequidades preexistentes. Esto puede comprobarse con datos de organismos internacionales que corroboran un aumento en la violencia, el desempleo y la disminución de oportunidades de trabajo, educación, protección social, entre otros. En ese contexto, y con ocasión de la conmemoración cada 11 de octubre del Día Internacional de la Niña, se hace necesario que el Ecuador se revisen los factores que inciden en las menores oportunidades de desarrollo y educación hasta la violencia sexual de los niños. Resulta evidente que la violencia sexual no solo sucede en las escuelas, sino en el hogar, situación que es más preocupante en el contexto actual de la pandemia. El embarazo de niñas y adolescentes tiene implicaciones en relación con el derecho a la salud, a la educación y a vivir una vida libre de violencia, según destaca el representante de UNICEF en Ecuador en una reciente entrevista realizada en primicia. Las niñas han tenido que encargarse de las tareas del hogar y los estudios a la vez, lo que exacerba las diferencias de los roles tradicionales de género. Esto debe cambiar. Por ello, esta reunión nos presenta la oportunidad de hacer un análisis integral sobre los desafíos legislativos pendientes, particularmente lo relacionado al empoderamiento económico de las mujeres en la región, y a despolitizar el debate de muchos temas concomitantes a ello. Según datos que aporta el INEC, Ecuador es el segundo país de la región andina con la más alta tasa de embarazo de adolescentes. Esto es para mí una tragedia. La inclusión de las mujeres en la economía y la equidad de género es un tema prioritario que se ha reflejado asimismo en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Debemos destinar los mayores esfuerzos para que mediante la actualización del marco jurídico se promueva de manera efectiva el empoderamiento económico de las mujeres como garantía de un verdadero camino a la igualdad. El Ecuador, como seguramente se explicará en el encuentro virtual, tiene varias iniciativas y programas que de la mano de una legislación inclusiva aportarán en el empoderamiento productivo de las mujeres. La promoción de la economía violeta por parte del gobierno nacional, por ejemplo, resulta una iniciativa innovadora que busca desarrollar alternativas que permitan la reducción de barreras para acceder a oportunidades de igualdad en condiciones a través del impulso para mujeres en los sectores más afectados. Las capacitaciones técnicas se orientan a instar a las mujeres, a insertar a mujeres en las carreras con más potencial, dadas las circunstancias actuales, tales como la protección de los empleos, garantías de continuación de los servicios educativos a distancia, establecimiento de los sistemas de salud resilientes. El mundo por el COVID va a cambiar. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes
para comprender que los roles también deben cambiar. Se destaca también la iniciativa denominada Supermujer Rural, vista con un pilar fundamental del desarrollo productivo del país. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha creado un espacio de diálogo con las líderes rurales en aras a viabilizar la construcción de una agenda que visibilice y empodere a las mujeres del sector agropecuario. Fortalecer el liderazgo empresarial de las mujeres permite que se asegure su participación efectiva y otorgue la igualdad de oportunidades de liderazgo y de toma de decisión. En esta ocasión, el Ecuador tiene el agrado de adherir a la Coalición Iberoamericana para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, que impulsa la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, y de la Vicepresidencia de Colombia, la Vicepresidenta de Colombia, María Lucía Ramírez, con el propósito de promover una participación más activa de las mujeres en la economía y la recuperación económica post-pandemia, en el marco pleno de los respetos de los derechos humanos y económicos de las mujeres, así como el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El Ecuador es un país que cree en los derechos humanos y así se respetará todas las decisiones de los órganos nacionales e internacionales respecto a este tema. Para concluir, cabe hacer una reflexión y que se refiere a una joven estudiante en sus primeros años de la universidad. En sus palabras, el empoderamiento de las mujeres no es otra cosa que permitirles llenar los espacios. Las personas deben hacer lo que les gusta, que quieren ser doctoras, administradoras o jefas del hogar. La legislación no debe ser un obstáculo para este sueño, se debe adaptar a esa realidad cambiante y permitirles caminar en ese sendero y en el que ellas escogen. El cambio hacia una verdadera igualdad se transita día a día y todos, hombres y mujeres, debemos hacer de nuestra realidad y los sustantivos de nuestras vidas. Muchas gracias, señora y señores. Muchas gracias, señor canciller, por sus palabras muy emotivas. Muchas gracias. Un aplauso. A continuación tendremos la intervención de la señora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Adelante, por favor. Muy buenos días con todas y con todos. Rebeca Greenspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB. Señora Moni Pisani, representante de la Oficina Andina de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB. Doctor Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Abogado Andrés Ich, ministro de Trabajo. Doctora María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Doctora Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador. Magíster Juan Sebastián Palacios, asambleísta nacional. Magíster Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos. Doctora Nelly Jacome, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Doctora Mary Chiriboga, coordinadora general de acceso a la justicia penal de la Fiscalía General del Estado. Representantes de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, participantes en este evento, muy buenos días. El nivel de civilización al que han llegado las sociedades humanas tiene que ver directamente con el nivel de evolución que tiene la mujer. Quien educa a la mujer, educa a los pueblos. Quien da medios de producción a la mujer, da medios de producción a la familia y a la sociedad. Por eso es grato para el Consejo de la Judicatura estar aquí presentes esta mañana y celebramos este encuentro legislando para el empoderamiento económico de las mujeres en el Ecuador. Evento acertadamente organizado y coordinado por el Consejo Nacional de la Igualdad de Género del Ecuador, pero además la Secretaría General Iberoamericana y ONU Mujeres. Recordando una de las actuaciones más importantes de los Estados parte que en la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, establece que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad, de derechos y el respeto a la dignidad humana. Esto dificulta sin duda la participación de la mujer en igualdad de condiciones que el hombre dentro de la vida política, social, cultural y económica de su país.
lo cual sin duda constituye un obstáculo para el aumento de bienestar de la sociedad en su conjunto y de la familia, pues entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar un servicio a su sociedad, a su país y a la humanidad en su conjunto. Desde esta mirada, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los otros poderes del Estado en el Ecuador, trabajamos para potenciar este principio de igualdad y no discriminación, que nos exige a las autoridades administrativas y judiciales a eliminar estas barreras entre hombres y mujeres que aún en este momento persisten. Por eso es que necesitamos construir juntos, en coordinación, como lo estamos haciendo esta mañana, unos espacios, no solo para establecer políticas, sino además para aplicarlas con el fin de respetar efectivamente el principio de igualdad y no discriminación. Según cifras del INEC en el año 2019, de la investigación de la estructura de producción del trabajo no remunerado, los ecuatorianos destinamos aproximadamente 12.000 millones de horas al año a actividades domésticas y de cuidado, lo que representaría una producción anual de 20.000 millones de dólares. Esto, el 76% de este trabajo y de esta productividad lo lleva la mujer y el 24% el hombre. Desde esta perspectiva, el mayor reto es avanzar hacia la igualdad. Por ello, el Ecuador debe garantizar dicha igualdad formal, tutelar la igualdad material o real y prohibir, sancionar, no tolerar ningún tipo de discriminación. El empoderamiento económico de las mujeres en el Ecuador pasa por la ejecución de las políticas de igualdad y por la propia decisión de la mujer. Allá es a donde debemos apuntar. Avanzamos entonces conscientes de que hay mucho por hacer, pero no desmayamos en ver un horizonte de igualdad en el corto plazo. Por eso es que las mujeres que ahora somos protagonistas de la vida social, económica y política y además cultural de nuestro país, hemos afrontado este reto y lo seguiremos haciendo con enorme responsabilidad. Saludo entonces a las mujeres que son parte de la organización de este panel y a los hombres que, interesados en el problema, sintiéndose parte de la solución, nos acompañan y apoyan. Muchas gracias. Buenos días. Perdón, muchas gracias, señora presidenta, por su intervención. La reforma del entorno jurídico mediante la derogación o revisión de las leyes discriminatorias en materia de empoderamiento económico, así como la promulgación de nuevas leyes, es fundamental para el empoderamiento legal de las mujeres y niñas, marcando una diferencia real en todos los aspectos de sus vidas. Para conocer sobre la igualdad legal como mecanismo de incidencia en la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, invitamos a la señora Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, quien nos comentará sobre este tema. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Saludo muy especialmente a los queridos amigos, el querido ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, querido Luis Gallegos. Tenía razón Cecilia Chacón cuando decía antes de empezar esta sesión de que es usted un formidable representante de Perú y de este tema de Ecuador, Dios mío, de Ecuador, perdón. De Ecuador. Dios mío, estoy haciendo demasiados webinares, mi querido ministro. No te preocupes, ¿no? Perdón, un formidable representante de Ecuador y de verdad que es usted un orgullo y gracias por acompañarnos hoy, mi querido ministro. Y saludo muy especialmente a María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Gracias por esa intervención, de verdad fantástica, María del Carmen. Un placer que tan alta autoridad esté con nosotros hoy en este panel. Y por supuesto, saludo a la querida ministra Cecilia Chacón, la secretaria de Derechos Humanos. Cecilia, encantada de tenerte acá.
al asambleísta nacional, Juan Sebastián Palacios. Juan Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, a María Noel Baeza, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, una amiga de muchos años y una gran líder de la región. Gracias, María Noel. Por supuesto, saludo a Viviana Ido, la representante de ONU Mujeres en Ecuador. Gracias, Viviana, también tantos años en esta lucha, y a Juana Fernández, experta de género de la Fiscalía General del Estado. Juana, bienvenida. Y por supuesto a Moni Pisani, que es la directora de la Secretaría General Iberoamericana para el área andina y además una protagonista de que esto haya sido posible. Muchas gracias, Moni. Y por supuesto a Nelly Giacome. Nelly, muchas gracias por tu moderación y por estar aquí con nosotros. Existe hoy, yo creo, y como se ha dicho, un amplio consenso sobre la necesidad de alcanzar la igualdad de género, no solo por ser un derecho humano fundamental, sino, como bien se ha dicho, por ser la base necesaria para conseguir sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles. O sea, que esta es una lucha que debería estar en el centro de la agenda política, no solo de las mujeres, sino de todos los actores de la sociedad, precisamente porque representa un elemento fundamental de nuestro futuro conjunto, no solo del futuro de las mujeres, ¿no? Y yo creo que en este sentido tenemos toda la evidencia científica, de investigación, analítica, que necesitamos para sostener claramente este supuesto, ¿no? Sin embargo, a pesar de los renovados compromisos y los innegables avances, aún queda mucho por recorrer, especialmente en el contexto actual de la crisis sanitaria y socioeconómica generada por la pandemia del COVID-19. Y esto sabemos que amenaza con revertir muchos de los progresos y de las mejoras que hemos logrado durante décadas y que puede ampliar las brechas de género que aún persisten. Entonces, antes de la pandemia, el Foro Económico Mundial decía que íbamos a tardar 99 años en lograr la equidad de género en el mundo. Queridos amigos, 99 años, ¿cuántas hijas, cuántas nietas, cuántas generaciones, ¿no? Tendríamos que esperar para lograr esa equidad, y cuánto talento perdido, cuántas oportunidades perdidas representa eso, ¿no? Ahora, en este indicador del Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial decía que lo que más iba a durar para llegar a la equidad era precisamente la equidad económica, donde decía que íbamos a tardar más de 250 años. Es que oigamos este número, ¿no? Porque este número nos pone a temblar de que ojalá no sea cierto, ¿no? No podríamos tardar tantos años en lograr un derecho fundamental, como bien lo ha dicho la presidenta de la Judicatura y como bien lo ha dicho el querido ministro, ¿no? Por eso es que esta proyección que ya hacíamos pre-pandemia podría ampliarse si no hacemos lo correcto ahora para evitar que eso se dé así, que se dé esa realidad y que se dé una ampliación inclusive de las brechas. Y de hecho, las proyecciones de la CEPAL, de la OIT, de ONU Mujeres con respecto a el impacto del COVID-19 en la equidad de género, como todos sabemos, es preocupante, ¿no? Y la razón de por qué es evidente. Tenemos problemas con la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. Las mujeres están sobrerepresentadas en los emprendimientos pequeños de nuestra sociedad, están sobrerepresentadas en la informalidad, están sobrerepresentadas en los sectores que más se van a ver afectados por la pandemia, porque estamos hablando del sector de servicios. Por ejemplo, en nuestros países, en Ecuador, en Costa Rica, el problema con el sector turismo, con el sector comercial, con el sector del entretenimiento, donde las mujeres además tienen una sobrerepresentación, ¿no? En esos sectores. Y por supuesto,
tres elementos adicionales que son producto de lo que ya teníamos, ¿no? Que es el aumento, y lo mencionaba el ministro, de la violencia de género. Tenemos ya estimaciones y ONU Mujeres ha recogido datos muy importantes en esta dirección del aumento de la violencia doméstica durante el confinamiento y durante la crisis. Tenemos además, seguimos teniendo una debilidad estadística de invisibilidad de los efectos diferenciados de la pandemia, ¿no? Sobre las mujeres, sobre las niñas y los niños. Y tenemos una sobrecarga de las labores domésticas, como bien lo decía la presidenta de la Judicatura, ¿no? En Ecuador, prepandemia, 75% del trabajo no remunerado mujeres, 25% hombres, imagínense, durante la pandemia. Y el problema que nos hace sentir a todas es que el quédate en casa, que era necesario para la pandemia, para el alejamiento social y para evitar el contagio, se convierta en un lema permanente para muchas de las mujeres a las que les costará mucho más volver a entrar al mercado laboral, no solo porque el desempleo las puede afectar en mayor medida, sino porque los elementos de conciliación, trabajo, familia, se han debilitado sin ninguna duda en términos de los servicios del Estado, ¿no? Y entonces esa es la situación con la que nos encontramos, y de acuerdo a los, como decía, los indicadores que nos ha compartido la CEPAL en términos del aumento de pobreza, lo que dice es que podría haber un 22% de aumento de los índices de pobreza en las mujeres en la región post pandemia. Por eso es que nosotros decimos que en este contexto es urgente, y más urgente que nunca, garantizar la autonomía económica de las mujeres, y como las leyes juegan un papel fundamental en la medida que establecen las condiciones para asegurar la participación de las mujeres en términos de igualdad, sabemos que las leyes por sí solas no lo logran, pero sin las leyes no vamos para ningún lado, ¿no? Y necesitamos el marco jurídico que creíamos que habíamos terminado, pero en realidad todavía tenemos algunos resabios de discriminación en el marco jurídico que requieren de nuestra atención. Y como digo, seguimos creyendo que este es un elemento central y un instrumento fundamental para eliminar la discriminación directa e indirecta que atenta al pleno disfrute del derecho de las mujeres. Como bien decía María del Carmen Maldonado, la discriminación es una violación de los derechos humanos de la mujer, y tenemos por dicha aquí a la ministra de los Derechos Humanos precisamente en ese sentido, y tenemos a la presidenta de la Judicatura y a la representación de la Fiscalía General del Estado, que es un elemento, yo creo, muy importante en esta sesión de apertura. Y decía el querido ministro que no debe ser un obstáculo para las mujeres la discriminación legal, y que tenemos sin lugar a dudas que dedicarnos a ello. Por eso es que desde el 2019, junto con ONU Mujeres y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación, le dimos impulso a esta iniciativa. Y gracias, María Noel, gracias, Viviana, por todo el esfuerzo de ONU Mujeres en este sentido en toda la región. ¿Y qué fue lo que pensamos? Como bien se decía inicialmente, que tenemos que eliminar o reformar todas las leyes discriminatorias que impiden o limitan la participación y el empoderamiento económico de las mujeres en todos los países de la región iberoamericana. Y ya contamos en este momento, tenemos un instrumento que es que tenemos un informe regional y 22 fichas de país que hacen una radiografía de qué está bien, pero qué nos falta por hacer. Y los hallazgos muestran, para nuestra sorpresa, que hoy en día todavía existen en promedio 2 leyes por país que diferencian a las mujeres y a los hombres en términos de empoderamiento económico, ya sea en cuanto a empleo, ya sea en cuanto a salarios, en cuanto a condiciones laborales o en emprendimientos. Todavía tenemos leyes que son un obstáculo para ello. Ahora, debo decir que en el caso de Ecuador,
el informe País que hoy se presenta pone de manifiesto que el país ha avanzado muchísimo, probablemente uno de los que más ha avanzado en mucho de este sentido en materia legislativa, porque Ecuador ha establecido un importante marco normativo para garantizar la igualdad de género en todos los ámbitos, especialmente significativo en seguridad social, en el tema de cuidados, en el reconocimiento de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras domésticos y domésticas remunerados en el país. Ahora, pero a pesar de todo, nos quedan cosas por hacer. Yo creo que también hay que realzar el hecho de que la Constitución, tanto en la Constitución como en la Ley de Seguridad Social, se establece el reconocimiento del trabajo no remunerado en los hogares y se promociona la corresponsabilidad del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, que es un elemento esencial, como todos sabemos, hacia la igualdad de género. Ahora, quedan algunos desafíos y aquí nos hablará mucho más de eso Moni, nos hablará Viviana Aido, que nos presentará la ficha, pero solo hago mención. Quedan retos por delante, especialmente en materia de igualdad salarial. La tenemos todos los países, quiero decirles. En ningún país estamos en temas de equidad salarial donde deberíamos estar. Algunas restricciones a la elección de empleo. Y déjame decirles sobre esto, porque en algunos países que hemos presentado la ficha, me dicen, bueno, pero ¿para qué quieren eliminar esa regla, por ejemplo, que le prohíbe a las mujeres trabajar en minería? Ese no es el caso de Ecuador, pero tenemos un país que tiene ese caso, ¿no? Nosotros no queremos trabajar en minería, pero tampoco queremos el tutelaje, porque las restricciones que le ponen a las mujeres en cuanto a la escogencia del empleo viene junto con la que le ponen a los niños y a las niñas, ¿no? Es una concepción de tutelaje sobre las mujeres, no porque queramos eso, sino porque tenemos que eliminar esa concepción. Entonces, ahí tenemos que terminar esa tarea. Y está todo el tema de las semanas de protección de la maternidad y de los días de paternidad, de licencia de paternidad que se hace. Y yo creo que el querido ministro hizo hincapié también en algunos temas, ministro, que cada país debe poner dentro de sus prioridades. Usted hablaba del embarazo adolescente y nos decía con razón que si el mundo va a cambiar, también tiene que cambiar en términos de la desigualdad, de las brechas que hay entre mujeres y hombres en este sentido. María Noel Baeza decía en una oportunidad, en una reunión que teníamos, que nosotros no solo queremos ir a una nueva normalidad, porque la vieja normalidad no nos sirve, no queremos volver a la vieja, porque en ella había mucha discriminación, pero queremos una nueva normalidad que sea mejor. Y yo creo que esta agenda nos permite, nos presenta una oportunidad, y aquí está Sebastián Palacios, es una oportunidad para encontrar puntos en común entre grupos y partidos políticos diversos, especialmente en el Parlamento de nuestros países, porque esta agenda es una agenda que nos puede unir, que puede efectivamente mostrar que hay esa transversalidad para superar las fronteras de los partidos, las fronteras de lo que nos separa, para lograr el consenso, para una cosa tan importante como es el empoderamiento económico que beneficia no solo a las mujeres, sino, como decíamos antes, a toda la sociedad en su conjunto. Y que si lo hacemos, además se puede convertir en un pilar fundamental de las medidas de recuperación y reconstrucción post pandemia. Y por eso yo he dicho tantas veces que pensarlo de esta manera es importante, porque nos pone a las mujeres como agentes de transformación social, nos pone a las mujeres en nuestras capacidades y no solo en nuestras vulnerabilidades. A mí no me gusta cuando hablan de nosotras, perdón que lo diga así de nuevo, como un grupo vulnerable. Nosotros somos un grupo vulnerado en nuestros derechos, pero fuerte y potente en nuestras capacidades y en nuestra capacidad de transformación
de la sociedad. Así que yo creo que esta es una oportunidad para abrir el diálogo legislativo en relación no solo a lo pendiente, sino a las medidas y leyes adicionales que necesitamos adoptar en este nuevo contexto tan volátil y complejo de nuestros países y que puede garantizar finalmente pues la participación en igual, con equidad en el tema económico. Yo solo termino recordando que este año se cumplieron 25 años de la Declaración de Beijing, una declaración y una plataforma de acción tan importante durante todo este tiempo para la promoción y la protección de los derechos de las mujeres, y debemos recuperar esa hoja de ruta para lograr la equidad deseada. Y como también puede ser un momento para la reflexión de los retos pendientes, queremos reafirmar y renovar nuestro compromiso para garantizar cambios concretos y transformadores para la vida de las mujeres y de las niñas. Yo quisiera quedarme ahí, pero haciendo una petición, y es que hemos conformado bajo el liderazgo de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el apoyo de ONU Mujeres, de la CEPAL, de la expresidenta de Costa Rica, la actual vicepresidenta también, de la decana de la Escuela de Asuntos Públicos y Globales de IE, que es Susana Malcorra, la Coalición Iberoamericana para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Y la verdad es que Ecuador, siendo un país tan querido, tan cercano, con lo que hemos oído de todos ustedes, pues debería asumir también junto con nosotros un liderazgo especial en esa coalición que yo estoy segura que nos ayudará enormemente a hacer lo que queremos hacer, a fomentar el emprendimiento y la protección social, a lograr fondos para esas tareas, a fomentar la mayor participación de empresas que sean lideradas por mujeres, a ver qué pasa con las compras públicas o estatales, y al final a lo que nos reúne hoy aquí, a quitar todos los obstáculos que hay todavía en nuestra legislación para el empoderamiento económico de las mujeres. Así que con estas palabras, con esta invitación, con un país tan querido que ha sido tan importante en esta tarea, espero que de verdad podamos llevar esta coalición al conocimiento de los jefes de Estado y de Gobierno. Y antes de eso, querido ministro, tenemos la reunión de ministros de Relaciones Exteriores. Yo espero que esto siga siendo un tema fundamental en estas dos instancias, en nuestros queridos cancilleres y en nuestros jefes de Estado y de Gobierno, para poder tener una coalición de acción global y regional en un tema tan importante, junto a ONU Mujeres y a los foros de generación igualdad que ONU Mujeres ha promovido, donde hay uno que se llama la Coalición de Acción Global de Derechos y Justicia Económica, que lideran España y México, dos países del espacio iberoamericano. Así que yo creo que en conjunto podríamos aprovechar esta ocasión para poder fortalecer esa coalición, y créanme que se vería ampliamente fortalecida con el apoyo de Ecuador, porque Ecuador es un país que ha hecho muchos avances y donde hay mucha conciencia y hay líderes muy importantes para lo que nos toca todavía por hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, señora secretaria. Para finalizar esta sección, invitamos a la señora María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, quien nos comentará sobre el panorama regional respecto a la legislación en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres. Adelante, por favor, María. Escuchan bien porque estoy teniendo problemas de internet. Sí, sí se te Pero escucha. quisiera... Sí. Oh, perfecto, gracias. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo al señor canciller por sus palabras, por su compromiso, por su voluntad política de estar hoy acompañándonos para seguir este camino de eliminación de las leyes discriminatorias contra la mujer. Muchísimas gracias, señora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Sus palabras han sido sumamente inspiradoras
y evidentemente es en el sistema judicial que recae muchos de los temas importantes que impiden que la mujer avance, así que muchísimas gracias por su compromiso. Muchísimas gracias también por Juan Sebastián Palacios, que ya lo vamos a escuchar, que en él va a recaer movilizar esta agenda legislativa para eliminar. No se te escucha, María Noel. Con la Secretaria de Derechos Humanos y de la Mujer, a mi amiga Moni Pisani, la representante de SEGIP, por supuesto a nuestra querida Viviana, representante de ONU Mujeres en Ecuador, y a todos quienes nos acompañan hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero que nada, quisiera comenzar felicitando a las mujeres rurales, porque hoy es el Día de la Mujer Rural, y en especial en Ecuador, la mujer indígena rural, que tantos aportes importantes hacen a la economía del país, pero sobre todo al bienestar de la población. En las mujeres rurales indígenas están los saberes ancestrales, está la manera de, el motor de la economía ecuatoriana también para la seguridad alimentaria, entonces hagamos un homenaje hoy a ellas, que tanto necesitan de nuestro apoyo para empoderarse económicamente, para que se eliminen las barreras que existen, tanto legales como de políticas públicas como sociales, para poder acceder a financiamiento, a tecnología, a todo lo que se necesita para verdaderamente seguir en el... No se te escucha, María Noel. Vamos a hablar muy claro, este es un tema No sé mundial si sabes. que ONU Mujeres tiene. Tenemos un mandato conjunto, una alianza conjunta para verdaderamente eliminar las barreras discriminatorias en nuestra región. Quisiera comenzar por la importancia del empoderamiento económico. Somos la mitad de la población de nuestra región y representamos el sostén de millones de familias y comunidades. Y como decía nuestro secretario general hace unos pocos días, dejémonos de pensar que es realidad esta ficción de que el trabajo no remunerado no puede ser remunerado. Yo creo que vivimos en esta ficción de que recae sobre los hombros de la mujer todo el trabajo no remunerado que sustenta los hogares, sustenta las comunidades y sustenta las economías. Y eso lo prueba, en muchos países hemos hecho el análisis del uso del tiempo de las mujeres, y en muchos casos estamos hablando del 20% que representa este trabajo no remunerado si le ponemos una pequeña tasa de salario mínimo. Entonces estamos hablando de un tema urgente, un tema transformador, como lo decía muy bien Rebeca, no somos vulnerables, somos agentes de cambio. Y esta pandemia y esta recesión económica solo va a poder salir de esta crisis si incluimos a las mujeres en todas sus diversidades, en todas sus intersecciones, en la solución que los gobiernos están trabajando en materia de paquetes fiscales, en materia de entendimiento de dónde están los aceleradores de cada país para salir de esto. Bueno, somos un acelerador importantísimo, y por eso necesitamos que se eliminen las barreras que nos impiden estar en ese meollo de acelerar. Bueno, yo quisiera también decirles que en este análisis que hemos hecho con SEGIP en toda la región de las leyes discriminatorias, estamos presentando hoy con mucho orgullo la ficha Ecuador, ¿no? Y la ficha de Ecuador dice... No se te escucha.
Quizá mejora y apaga la cámara. Sí. María Noel, si tal vez apagas el video para que fluya mejor la comunicación porque no se te escucha en este momento. Creo que tampoco nos escucha. Lo voy a escribir en el chat. Voy a escribirle por WhatsApp, por si quieren. Por favor, sí, por favor. Se desconectó. A ver si a lo mejor se conecta, pero sin video, que puede facilitar. Me indica la señora María Noel Baeza que se le ha ido el internet. Y no sé si por ahí quieren tal vez continuar y que ella pueda retomar un poco al final o en el siguiente. Perfecto. Ok. Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, a continuación, se dará paso a la segunda sección del evento, la presentación de la ficha país sobre legislación en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres en Ecuador, que será presentada por la señora Viviana Ido, representante de ONU Mujeres en Ecuador. Adelante, Viviana, por favor. Muchísimas gracias, Nelly, y autoridades presentes, señor Canciller, señor Luis Gallego, Secretaria General Iberoamericana, amiga Rebeca Grispan, querida Moni Pisani, Ministra de Derechos Humanos, Presidenta del Consejo de la Judicatura, asambleísta Sebastián Palacio, a la experta Juana Fernández, autoridades y amigas y amigos que nos acompañan. Como representante de ONU Mujeres Ecuador, quiero reiterar los saludos y decir que este estudio que hoy presentamos, ONU Mujeres y SEGIB, específicamente con la ficha país para Ecuador, recuerdo muy bien cuando se gestaban los primeros pasos para realizar este análisis de legislación discriminatoria en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, y siempre el objetivo fue muy claro en cuanto a enfocarnos en lo positivo, en cuanto a las oportunidades que esto representa para los países de tener una hoja de ruta acerca de los pasos que dar para avanzar hacia una agenda de igualdad de género. Y hoy nos vamos a enfocar precisamente en el caso del Ecuador. Voy a intentar compartir la pantalla para presentar esta ficha de país y comentaros los principales hallazgos. Lo trataré de hacer de manera resumida en beneficio del tiempo. Lamentablemente no me está dejando pasar la ficha. Voy a intentarlo nuevamente y si no, que me ayuden los colegas desde la oficina regional. Sí, ahora sí parece que está funcionando. Comentar, en materia de avances para el Ecuador se destaca la ratificación por parte del Ecuador de la CEDAW y de su protocolo facultativo, así como de 4 de los 6 convenios de la OIT relacionados con la igualdad de género, el convenio 100 sobre la igualdad de remuneración, el 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, el 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares y el 189 sobre trabajadoras remuneradas del hogar. Ya comentaba Rebeca que se destaca que durante las 2 últimas décadas por parte del gobierno y de manera conjunta con la Asamblea se han sacado adelante diferentes leyes orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades, la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres ecuatorianas. Destacan, entre otras leyes, la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, la Ley de Seguridad Social, se destaca el Código de Trabajo. Sin embargo, el informe país también nos resalta que aún se requieren de algunos ajustes en esta materia, como son los convenios 183 sobre protección de la maternidad y el 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Estos 2 convenios están pendientes de ratificación por parte del Estado ecuatoriano. Comentar que referente al análisis de legislación nacional vinculante se resalta que la Constitución de la República del Ecuador de 2008 incorpora diferentes artículos que garantizan la igualdad de género y no discriminación y la libertad de elección de empleo.
En cuanto a la igualdad salarial, está regulada tanto en la Constitución, en sus artículos 33, 326 y 331, y en el Código del Trabajo, en el artículo 79. Si bien el artículo 326 hace una aplicación correcta del convenio 100 de la OIT respecto a igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, el artículo 76 del Código de Trabajo limita la igualdad de remuneración a trabajos iguales, perdón, del artículo 79. En cuanto a la protección de la maternidad, vemos que está regulada en la Constitución, en el Código de Trabajo y en la Ley de Seguridad Social. El descanso por maternidad está en 12 semanas, sin llegar al piso mínimo establecido por la OIT de 14 semanas. El 100% es remunerado, 75% a cargo de la Seguridad Social y 25% a cargo del empleador. Hay protección frente al despido durante el embarazo y la licencia, y durante los 12 meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará 6 horas de conformidad con la necesidad de la beneficiaria. En cuanto al permiso de paternidad, está regulado, la duración es de 10 días, prorrogable a 15 días en caso de cesárea o de parto múltiple. En materia de seguridad social, está regulada en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social. Son los mismos derechos para mujeres y para hombres en materia de protección frente a enfermedad, riesgos de trabajo, desempleo, vejez, invalidez y muerte. Y la edad de retiro para ambos sexos es de 60 años. En cuanto a los cuidados, es bastante innovadora la legislación ecuatoriana en esta materia. En cuanto al reconocimiento del trabajo no remunerado en los hogares, está regulado en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social, siendo las personas trabajadoras no remuneradas del hogar sujetos de protección social dentro del seguro general obligatorio. También se habla en la Constitución de que el Estado promoverá la corresponsabilidad de padres y madres en las labores de cuidado y de un régimen laboral compatible con las necesidades de cuidado. El Código de Trabajo reconoce el derecho a una licencia de 25 días con sueldo a padres y madres durante los tratamientos médicos de sus hijos en caso de que padezcan una enfermedad degenerativa, y también servicio de guardería obligatorio en empresas de más de 50 trabajadores. También existe la licencia de 9 meses sin remuneración para padres y para madres. En cuanto al trabajo doméstico remunerado, está regulado en el Código de Trabajo, con salario básico unificado, jornada laboral, vacaciones, derecho a seguridad social, etc. Sin duda hay que estar mucho más vigilante a la implementación del convenio 189 de la OIT. En cuanto al informe país, también nos destaca la importancia de continuar avanzando en la revisión y en la adopción de nueva legislación o de ajustes a la legislación existente en materia de autonomía económica y derechos de las mujeres, incluyendo en lo relativo a la libertad de elección de empleo. Por ejemplo, se recomienda modificar el artículo 139 del Código de Trabajo para la eliminación de los límites máximos de carga que limitan la libre elección de empleo para mujeres no amparadas en la protección de la maternidad o la lactancia, asimilándolas, por tanto, a los menores en materia de protección laboral. En cuanto a otra de las recomendaciones importantes que se realiza desde esta ficha país, es la modificación del artículo 79 del Código de Trabajo para ampliar el principio de igualdad de remuneración a trabajos de igual valor y no solo a trabajos iguales, en línea con lo que establece el convenio 100 de la OIT. Se recomienda también modificar el artículo 152 del Código de Trabajo en lo relativo a licencias de maternidad y a licencias de paternidad, para incrementar las licencias de maternidad al menos al piso mínimo de 14 semanas que establece la OIT, y para ir ampliando las licencias de paternidad de manera progresiva hasta alcanzar la igualdad. Como resumen y para terminar, ¿por dónde avanzar? Hay que aprobar, reformar y eliminar. En cuanto a la adopción, importante avanzar hacia la ratificación de los convenios de la OIT 183 y 190. En cuanto a la agenda de reformas, importante reformar el Código de Trabajo en lo relativo a la igualdad de remuneración y a las licencias de maternidad y de paternidad. Y en cuanto a la eliminación, supone eliminar la restricción a la libre elección de empleo por parte de las mujeres.
Esto es todo por mi parte. Lo que corresponde también es dar los pasos definitivos hacia la igualdad sustantiva, no solo hacia la igualdad legal, porque la igualdad o es real o simplemente no es igualdad, y ese es el camino más difícil, el tránsito de la igualdad legal hacia la igualdad real y efectiva. Hay que tener en cuenta que esta ficha países pre-COVID, las circunstancias efectivamente han cambiado, han empeorado la situación de las mujeres y las niñas en todos los países del mundo. Ecuador no es una excepción, por tanto, nos corresponde avanzar de manera definitiva hacia una igualdad efectiva para ir hacia una nueva normalidad que sea mejor que el viejo normal, que sea más inclusiva, más igualitaria y que no deje a nadie atrás. Muchas gracias también. Muchas gracias por la presentación, señora representante. Agradecemos mucho el ponernos al tanto de cómo estamos en el país en este tema. Retomamos ahora la intervención. Está ya conectada María Noel. María Noel, si está lista, podemos retomar la intervención, por favor, de la directora regional de ONU Mujeres. Adelante, María Noel. Lamento muchísimo, pero bueno, son los gafes de trabajar en línea. Me quedé sin internet. No, simplemente quisiera endosar, obviamente, todo lo que dijo Viviana. Nosotros consideramos que estas fichas van a servir para comenzar esos diálogos, para poder posesionar esta agenda legislativa en la discusión y en la voluntad política, tanto legislativa como ejecutiva, y también comenzar esas discusiones difíciles en la sociedad de la igualdad. Estas son discusiones que hay que tener, son cambios societales, no son cambios solamente legislativos, pero estas fichas sirven para comenzar, como decimos los uruguayos, el fueguito para el asado. Así que necesitamos tener esta base legislativa para luego estar alrededor de un fogón discutiendo dónde queremos llegar como sociedad en esta igualdad. No queremos, como nos decía Rebeca, recordando lo que dice el World Economic Forum, esperar 250 años o 99 años. No tenemos más paciencia. Se acabó la paciencia de las mujeres y ahora lo que estamos es deseosas de poder demostrar nuestra energía transformadora, nuestra capacidad de cambio y particularmente que somos una solución para la salida de esta crisis económica. Por ende, los felicito por este evento maravilloso, pido 1000 disculpas por la interrupción, pero sí quisiéramos decirle que ONU Mujeres y CEGIP estamos en esta alianza para apoyarlos y para seguir con ustedes en este camino hacia estos cambios legislativos y obviamente nuestra oficina en Ecuador, liderada por Viviana, y la oficina de la CEGIP en Ecuador, liderada por Moni Pisani, van a estar siendo las principales fuentes de acompañamiento y bueno, y felicitar a todas las autoridades por la importancia que le han dado a este evento. Muchísimas gracias por la voluntad política y sigamos adelante. Gracias. Muchas gracias, señora directora. Con esto pasamos a la última sección del evento, al panel del marco normativo en materia de empoderamiento económico de las mujeres en la República del Ecuador, para lo cual cada panelista, por favor, contará con 8 minutos para su intervención, la cual presentará los avances institucionales en cuanto a esta temática y sobre todo nos presentarán algunos compromisos en la materia. Una vez más, invitamos a la señora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días nuevamente con todos. La igualdad de mujeres es un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos, nos lo dijo Kofi Annan, ex secretario de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a contar, como no puede ser de otra manera, nuestra experiencia y las acciones a raíz y a partir del Consejo de la Judicatura, el cual me precio de ser su primera mujer presidenta, en un área, como todos conocemos tradicionalmente, destinada a contar con los varones dentro de las áreas de judicatura, así como todas las abogadas recordamos al inicio de nuestras clases, pues en nuestros primeros años éramos muy pocas mujeres. El Consejo de la Judicatura
ha asumido un compromiso por una vida libre de violencias a través de nuestro cuarto eje de acción. ¿Qué importancia tan trascendental hemos dado a buscar una vida libre de violencias, que hemos incluso destinado uno de nuestros ejes para el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres? Por eso, reconocemos que uno de los principales problemas estructurales en un sistema socioeconómico y en el sistema ecuatoriano es la desigualdad de género. El día de hoy continúa predominando una estructura de poder y una cultura que coloca a las mujeres en una situación de desventaja, con las cifras y los datos que he dado durante el saludo como ejemplo nada más en el trabajo doméstico. La limitación de derechos de la mujer tiene un significado social y cultural profundamente grande y con todo ello una fuerte influencia en lo político y en lo económico, pues la exclusión sexual del trabajo, que es parte de la discriminación y segregación laboral, también genera desvalorización a la mujer y la invisibiliza. Los aportes de la mujer en las economías del país, tanto para la fuerza laboral cuanto el funcionamiento en la economía nacional, no se ven. Y si existen, no se reconocen. Por eso la igualdad formal es fundamental. Lograrla y conseguirla, nuestro mayor reto y desafío. Se torna imperativo que el principio de igualdad impacte en todos los ámbitos del quehacer social, convirtiéndose en obligación del Estado alcanzar la tan anhelada igualdad. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 70, determina las facultades del mecanismo especializado para brindar asistencia técnica en la formulación y ejecución de políticas públicas para lograr la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así también en lo concerniente a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Se contempla a la mujer en estado de gestación. También los artículos de la Constitución prevén temas de trabajo, educación, salud y protección y enuncian, por ejemplo, el trabajo y la distribución en la que se incorpora el reconocimiento productivo del trabajo de cuidado y doméstico que realizan las mujeres. La educación también, en los artículos 343 y 347, describe el desarrollo de las capacidades y potencialidades sobre las demandas poblacionales y una incorporación de la mujer al trabajo. Estos son solamente ejemplos del marco constitucional que engloba y reconoce el trabajo de la mujer. También existen entre los derechos de protección la garantía de no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de pruebas, que esto ya nos lleva hacia otro ámbito del que nos ocupa en este seminario. El Código Orgánico de la Función Judicial, por su parte, constituye el mecanismo y la norma central que regula la forma en la que debe estructurarse la función judicial. Su artículo 232 determina la competencia y jurisdicción de juezas y jueces en materia de violencia contra la mujer, quienes conocen los hechos y actos de violencia y las contravenciones cuando se trate de los casos previstos en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Por eso es que en esta ley, y esta ley constituye un marco normativo amplio de gran importancia porque contribuye a la erradicación de la violencia y el abordaje explícito de la violencia contra la mujer y la familia incluye medidas de protección a las víctimas y el juzgamiento de perpetradores de todo tipo de violencias conforme lo estipule la ley, cuyo objetivo es precisamente prevenir y erradicar la violencia de género. Prevenir y erradicar la violencia de género. Y muchos se preguntarán si la prevención constituye solamente parte de aquellas políticas públicas que tienen que ver con la educación, por ejemplo.
Pero nosotros, desde la función judicial, identificamos que un mecanismo fundamental de prevención de la violencia es eliminar la impunidad. Por eso es que la función judicial, al hablar de mecanismos en contra de la violencia, juega un papel fundamental no solo en el juzgamiento, sino que al erradicar la violencia, la impunidad, estamos también erradicando futuras violencias en contra de nuevas víctimas. Por esa razón, el artículo 34 del cuerpo legal que cobija a la función judicial otorga facultades y obligaciones específicas para garantizar, a través del Consejo de la Judicatura, justicia para nuestras mujeres. Justicia para nuestras mujeres. Eso es lo que queremos. Y en ello intervienen nuestros órganos autónomos también, como la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, precisamente este último, para garantizar la defensa a aquellas mujeres que no cuentan con los medios y los recursos económicos para hacerlo. Y si no cuentan con los recursos económicos para satisfacer su defensa en caso de haber sido víctimas de violencia, nos estamos definitivamente encontrando frente a un problema del empoderamiento de la mujer en materia económica. Por eso es que es importante definir la implicación de violencia de género y la relación de esta violencia de género con el empoderamiento económico de las mujeres. Como todos sabemos, en primer lugar, muchas mujeres están dedicadas a las tareas domésticas, como hemos ya manifestado, poco reconocidas y poco valoradas, y que demandan tanto esfuerzo y tanto sacrificio, lo que les vuelve dependientemente económicas de sus agresores. Esa es una realidad. La mujer que no ha accedido a la educación también es dependiente económica de sus agresores. Y esto configura la cadena de violencias. Por eso la necesidad de que nuestras mujeres accedan a la educación y luego de ello accedan a una plaza laboral. Esta realidad agudiza la desnaturalización de una relación equitativa de poder y hace que el agresor conozca de esta poca posibilidad de acceso al servicio de justicia y las sigue sometiendo en una violencia porque saben ellos y ellas que existe una dependencia económica y que esto obliga a soportar el maltrato de ellas hacia ellas y hacia sus hijos. Porque la dependencia económica no es solo de la mujer, sino también de los hijos. Por eso, el objetivo de toda mujer debe ser lograr la independencia económica no solamente para su propia manutención, sino también de sus hijos. Sin quitar, por supuesto, la responsabilidad que da el sistema judicial a quienes deben alimentos a los menores. Allí también interviene el sistema judicial, en esa potestad y en este deber hacia sus mujeres de cuidar en los ámbitos de la familia, por ejemplo, las pensiones alimenticias. Y el Consejo de la Judicatura maneja ya el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Quiero nada más con esto dejar en ustedes para despedirme que el Consejo de la Judicatura está asumiendo el reto, que hemos dispuesto y organizado el sistema de medidas de protección para víctimas de violencia y que seguiremos trabajando con las máximas autoridades. Estamos asumiendo el compromiso de transformar integralmente el servicio de justicia, puesto que la administración de justicia y las sentencias son responsabilidad de cada juez. Las mujeres, a raíz del trabajo decidido en esta materia por parte del Consejo de la Judicatura, ya no están solas. Un abrazo. Buenos días.
Muchas gracias, señora presidenta. Lamento hacer este papel de cortar sus valiosas intervenciones, pero en honor al tiempo quiero recordarles que tienen 8 minutos cada una de las participaciones, por favor. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos a la señora Juana Fernández, experta de género y delegada de la Fiscalía General del Estado. Adelante, Juana, por favor. Estimadas autoridades y querida ciudadanía presente, reciban un afectuoso saludo. Un gusto participar en este espacio valioso en nombre de la Fiscal General del Estado, la doctora Diana Salazar, nuestro profundo compromiso institucional. Para comenzar esta corta intervención, es indispensable establecer que a raíz de las causas socialmente construidas, se nos ha impuesto a las mujeres en las esferas tanto de lo público como de lo privado, roles que van reproduciendo estereotipos de género y por supuesto se nos han atribuido tareas de cuidado y reproducción por el simple hecho de ser mujeres y han otorgado a los hombres la función de proveedores del hogar, ejerciendo de esta forma un poder desde distintos ámbitos: sexual, físico, psicológico, económico y patrimonial sobre muchas de nosotras como mujeres, lo cual ha impedido o al menos ha dificultado sustancialmente el acceso a las mismas oportunidades de todos y de todas. Consecuentemente, la lucha ha sido histórica para nuestro empoderamiento contra estos mandatos sociales, culturales, androcéntricos, patriarcales, a fin de lograr un desarrollo con enfoque de interseccionalidad que vaya superando las brechas de discriminación y, por supuesto, también la violencia por razones de género, garantizando de esta forma a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, así como de la toma de decisiones en cada uno de nuestros proyectos de vida. Frente a esta realidad en la que las brechas de desigualdad social, cultural y de género desembocan en las reafirmaciones de la violencia como un problema estructural, desde la Fiscalía General del Estado estamos trabajando para ir fortaleciendo la aplicación del enfoque de género en observancia a múltiples estándares internacionales vigentes en el sistema universal y también en el sistema interamericano de derechos humanos. Sobre esta base, vale la pena indicar que la Fiscalía ha desplegado varias acciones en el ámbito del combate a la violencia y desigualdades por razones de género, entre las cuales nos permitimos destacar las más importantes. Estamos llevando a cabo programas permanentes de sensibilización con enfoque de género a fiscales y también a equipos misionales. Contamos con fiscales especializados en violencia de género y profesionales en medicina, psicología y trabajo social, y esta administración tiene la premisa de lograr una real paridad de género en la entidad. Hemos también emprendido la reingeniería del sistema informático, es decir, el sistema integrado de actuaciones fiscales, con la finalidad, entre otras, de incluir nuevas variables como discapacidad, orientación sexual e identidad de género y etnia, lo cual va a aportar a la visibilización de las diferentes vulnerabilidades que pueden confluir en una víctima. Además, esto también va a proporcionar datos verificados sobre estas especificidades para generar política criminal y política pública de forma oportuna. Desde el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos hemos inaugurado la Casa de Acogida Arupo para mujeres principalmente víctimas de trata por explotación sexual. Hemos realizado publicaciones que se enlazan a visibilizar ante la sociedad el gran problema estructural también de femicidio y otro que está tras la pandemia en auge, el child grooming. Hemos reactivado redes en cooperación internacional, como por ejemplo en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos de la región, a la vez también en la Conferencia de Ministerios de Justicia de los países iberoamericanos,
Y también hemos creado el equipo técnico de violencia de género desde planta central con un plano de servicios muy puntual para brindar acompañamiento integral a las víctimas sobre sus casos de violencia de género, mapeando sus necesidades para irlas canalizando intra e interinstitucionalmente. Hemos desarrollado campañas de comunicación a través de nuestras páginas oficiales con el objetivo de concientizar a la sociedad en general en materia de género. Y finalmente hemos habilitado un formulario online para denuncias de hechos de violencia, no solamente para que denuncie la víctima, sino también terceros en el marco de la pandemia del COVID-19 y en el marco también de comprender que el confinamiento obligó a nuestra población a estar más alertas que nunca, siendo también conscientes de que la violencia de género aisló a muchas mujeres junto con sus agresores. Ahora, en este contexto, un elemento clave a tomar en cuenta para el debate respecto de la eliminación de discriminaciones existentes en la legislación, contribuyendo al empoderamiento de nosotras las mujeres, que desemboca también en combatir las brechas de desigualdad y por ende de violencia, parte también de entender que la Fiscalía actúa acorde al principio de legalidad que nos remite al Código Orgánico Integral Penal y que a pesar de existir un gran avance, muchas gracias, termino nada más, a pesar de existir un gran avance normativo en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, es necesario también tipificar la violencia patrimonial. La violencia patrimonial y la violencia económica que no se encuentran tipificadas en el Código Orgánico Integral, pero sí contempladas en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, vienen a ser manifestaciones de esta inequidad en derechos entre hombres y mujeres, que en la mayoría de los casos obligan a muchas víctimas a regresar con les obligan a muchas víctimas a regresar con sus agresores. Esto nos lleva además a reflexionar respecto de la urgencia de tipificar no solo la violencia patrimonial y económica, sino también la violencia política y simbólica tras el avance tecnológico que estamos denotando en redes sociales. Finalmente, es fundamental que tejamos puentes organizativos entre el Estado y la sociedad civil, porque solo con su esfuerzo conjunto vamos a lograr construir y consolidar una verdadera igualdad, no solo legal y formal, sino también material y sustantiva, que vaya reivindicando el papel de nosotras las mujeres y le apueste por una vida libre de violencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. A continuación, invitamos al asambleísta Sebastián Palacios en representación de la Asamblea Nacional del Ecuador. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Nelly. Buenos días con todas y todos. Un cordial saludo con Luis Gallegos, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Un fuerte abrazo a María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura, a Rebeca Greenspan, Secretaria General de Iberoamericana, a María Noel Baeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, a Viviana Ido, representante de ONU Mujeres en el Ecuador, Juana Fernández, experta de género de la Fiscalía General del Estado, y por supuesto a Cecilia Chacón, Secretaria de Derechos Humanos. Para mí es un honor y es un gusto acompañarles el día de hoy en representación de la Asamblea Nacional, como asambleísta sí, pero sobre todo como hombre sensibilizado y empático y como un aliado de las mujeres en esta lucha por lograr la igualdad de oportunidades y derechos y erradicar de una vez por todas la violencia contra la mujer. Quiero empezar agradeciendo y felicitando por esta iniciativa. Siempre que hablamos de lograr resultados, necesitamos una hoja de ruta, necesitamos cifras, datos, y creo que esta ficha que hoy están presentando y que ha sido elaborada de forma muy profesional, nos da esa hoja de ruta para poder avanzar y para garantizar esos resultados positivos. Y además, empezar también diciendo una idea que creo que resume lo que hoy día han comentado todas las expositoras y también Luis, y es que, de alguna manera, el empoderamiento económico no se circunscribe solamente al ámbito económico. El empoderamiento económico termina siendo el resultado del empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos,
Por eso es que es tan importante trabajar en leyes y aterrizar eso a la política pública en los ámbitos familiares, sociales, políticos, educativos, deportivos y, por supuesto, en el ámbito económico. Si logramos igualdad de oportunidades y logramos erradicar la violencia contra las mujeres, estamos directamente sumando al empoderamiento integral de las mujeres y, por supuesto, al empoderamiento económico. En esa línea, entonces, vamos a presentar algunos avances dentro de la Asamblea Nacional. Esperemos que nos alcancen los 8 minutos. Voy a hacerlo lo más rápido y dinámico posible. En cuanto a lo que les digo, a lograr el empoderamiento integral de las mujeres. Y como bien lo explicó Viviana, uno de los mayores avances que ha tenido este periodo legislativo ha sido el aprobar la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, que fue aprobada en febrero y entró en vigencia en febrero del 2018. Esta ley, como ustedes saben, aborda la problemática de la violencia contra la mujer de una manera integral en cada una de sus fases, desde la prevención, la atención, la protección y la reparación. En esta ley se reconocen varios tipos de violencia. Estuvo muy bien lo que nos dijo la delegada de la Fiscalía, que hay varias de esas violencias que deben ser tipificadas, pero ya se toman en cuenta y se reconocen dentro de esta ley. Y entonces entendemos que si una mujer sufre de violencia patrimonial, carece de empoderamiento económico. Si una mujer es violentada constantemente, ya sea psicológica o físicamente, es más propensa a tener dificultades en cuanto a empoderarse económicamente. Si una mujer gana menos que un hombre en un trabajo o no puede acceder a créditos para emprender, su empoderamiento económico también se va a ver limitado. Esta ley establece además un sistema nacional de prevención y erradicación de la violencia, dando responsabilidades a diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y establece un sistema de manejo de información, un sistema único que garantiza efectividad en la atención y obviamente en el manejo de las cifras. Además de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, resaltamos otro de los logros y avances de este periodo legislativo, que es el nuevo Código de la Democracia, las reformas al Código de la Democracia, en donde incluimos varios artículos que garantizan o que promueven e impulsan la participación política de las mujeres. De nuevo, si es que tenemos mujeres que puedan tomar decisiones políticas, entonces vamos a tener mujeres que puedan empoderarse económicamente. Rápidamente, algunos de los artículos que incluye este Código de la Democracia, como ustedes conocen, el que el 50% de las listas que presenten los partidos políticos sean encabezados por mujeres, es un gran avance. Lamentablemente no se logró. Ustedes saben que a la final la Asamblea y el Legislativo necesitan del voto de la mayoría. No se logró que esto se aplique inmediatamente para esta elección, pero va a haber una progresividad del 15% para el 2021, del 30% para la siguiente elección, y la próxima elección presidencial sería ya la aplicación del 50% de encabezamientos de listas de mujeres. Lo mismo en cuanto a paridad para binomios presidenciales, que aplicará desde la siguiente elección. Que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tengan delegados y jueces en paridad de género es muy importante. Y recoger además el concepto de la violencia política, del cual tanto se ha hablado, pero que era importante llevarlo a la legislación. El nuevo Código de la Democracia contiene este concepto y además establece una entidad responsable de resolver las distintas denuncias que hayan en torno a la violencia política. Y por supuesto, la formación. No podemos solamente garantizar una participación estableciendo cuotas, como se conocen, sino garantizando que haya formación para que las diferentes organizaciones políticas formen a sus partidarios, siempre en la línea de lograr mayor participación de las mujeres dentro de la política y erradicar la violencia dentro de este ámbito, del ámbito político. Entonces, pasamos a otro de los avances que me parece importante destacar dentro de este conversatorio, y son algunas reformas laborales. Estamos conscientes que hay mucho por hacer y que la pandemia nos ha dejado un montón de lecciones que debemos tomar en cuenta. Ya más adelante vamos a hablar sobre los desafíos, pero hay una reforma laboral que creo que es importante destacarla, y es en cuanto a la reforma que se dio a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral.
Se reconoce por primera vez dentro de la legislación laboral el acoso y obviamente le da la importancia necesaria de identificarlo, de tratarlo y de prevenirlo. Tienes 3 minutos, por favor, perdón. Muchas gracias, Nelly. Avancemos entonces para algunas resoluciones, además de las leyes que nosotros hemos aprobado y reformado, algunas resoluciones aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional que van en esta misma línea. Las voy a comentar rápidamente para alcanzar a la última parte, que creo que es la más importante. Resolución que condena de forma categórica todo tipo de violencia que se ejerce en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador, que fue emitida en el año 2017. La resolución que declara el Día Nacional del Fútbol Femenino cada 7 de marzo en nuestro país, de tal forma que empoderemos a las mujeres deportistas y que demos un mensaje a todas esas personas que ven el deporte como una herramienta de desarrollo. La resolución que rechaza todo acto de violencia política emitido en junio del 2019 y una resolución que reconoce el legado de Matilde Hidalgo en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, especialmente en lo que tiene que ver con la participación política. Se declara el día 9 de junio de cada año como el Día Nacional del Voto Femenino. Estas son algunas de las resoluciones aprobadas por el Pleno, que es importante que las conozcamos y que van en la línea de lograr un empoderamiento integral de las mujeres. Y entonces pasamos a la última parte que tiene que ver con los desafíos y los próximos pasos. Creo que lo que se ha expuesto el día de hoy nos da muchísima tarea para el legislativo y por supuesto la tomamos con responsabilidad y nos comprometemos a tomar en cuenta cada una de estas leyes que hay que reformar todavía, que hay que mejorar. Y hay algunas que están en camino, como les decía, más reformas laborales que tienen que ver con parentalidad compartida. Rebeca nos daba algunos datos que son interesantes tomar en cuenta del tiempo de paternidad y de maternidad. Hemos hablado hoy rápidamente del sistema de cuidados, que debe ser tomado en cuenta dentro de nuestra legislación, más aún ahora, viviendo una pandemia y entendiendo que las responsabilidades y el trabajo de las mujeres se ha duplicado, se ha triplicado en muchos casos. Rebeca hablaba de igualdad salarial, creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos en la legislación. Además, lograr reformas que tengan acceso o que generen acceso a mujeres jefas de hogar a créditos es importantísimo. Hay una ley que se aprobó y que toma en cuenta un crédito con condiciones especiales. Hay datos ya que la mayoría de personas que están accediendo a esos créditos son hombres. Entonces, lograr que más mujeres accedan a los créditos va a ser importante contemplarlo en nuestra legislación. Y claro, transversalizar el enfoque de género en todas las leyes, como ya lo hemos hecho, tomando en cuenta el tratamiento del Código de la Salud, que pese a haber sido vetado, se tomó en cuenta ahí la violencia que tiene que ver con el ámbito sexual y reproductivo. Había un enfoque muy importante hacia eso. Y lo que nos queda por delante es un Código de la Niñez, que debe tener sin duda un enfoque de género transversalizado. La ley del deporte, que estamos avanzando, la ley de educación intercultural también, que se está tratando en la Comisión de los Trabajadores. Muy importante también continuar el seguimiento y fiscalización para que las leyes aprobadas se cumplan. Ya lo decían en un inicio, podemos tener grandes leyes, pero si es que esto no se aterriza, no se convierte en política pública, no existen los recursos necesarios y el compromiso y la prioridad a una lucha tan importante como es la de erradicar la violencia contra las mujeres y lograr igualdad de oportunidades y derechos en todos los ámbitos, difícilmente vamos a lograr un cambio con la urgencia que el mundo lo necesita. Algo más que se me quedaba decir, bueno, decirles además que estamos pendientes, ya Nelly me está sonriendo, me imagino que eso es que se me acabó el tiempo, así que decir gracias por la invitación nuevamente y quedamos a nombre de la Asamblea Nacional, hoy lo hago, quedamos muy pendientes de que podamos tener reuniones posteriores en las que hagamos que todas estas ideas que hoy están en esta ficha, el día de mañana se conviertan en leyes que beneficien no solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Perdón por la insistencia, pero te agradezco. Para finalizar el panel, invitamos a la señora Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos. Adelante, por favor. Ministra Chacón, adelante, por favor.
Ministra Chacón. Está con el micrófono apagado. Perdón, ya. Muchas gracias, perdón. Para finalizar, por favor, la ministra Chacón, secretaria de Derechos Humanos. La ministra Cecilia Chacón, ¿me escucha? No me escucha. Estamos tratando de contactarla porque... ¿Aló? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, por favor, adelante. Hola, parece que mi internet se fue 30 segundos, qué raro. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decirles que gracias que Sebastián estratégico para las mujeres desde la sala le tenemos mucho cariño y afecto a Sebastián. Bueno, quiero comentarles sobre todo que el Ecuador, los convenios internacionales relacionados a CEDAW en 1981, a su protocolo en el año 2002, el convenio de la OIT también, trabajar también bajo el criterio de igualdad en la remuneración, son elementos que ha venido ganando el Ecuador, sobre todo en la ratificación en el 2002 sobre la discriminación de empleo y ocupación, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, sobre las trabajadoras domésticas, están dentro de la memoria de los convenios OIT, pendientes por aprobar sobre la protección por la maternidad y sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito del mundo del trabajo. Son dos elementos que el Ecuador aún tiene que ratificar. Sin embargo, la normativa nacional garantiza, sobre todo en varios de sus artículos, el 331, vamos a ponerlo, 326, como la garantía de la igualdad de la remuneración para trabajos de igual valor, por maternidad y su financiación, la promoción de la licencia para la paternidad durante 10 días prorrogables a 15 en casos de partos múltiples, cesáreas por parte de su compañera. En el caso del artículo 367-69, la garantía de seguridad social para hombres y mujeres. En el 333 y 369, la corresponsabilidad de padres y madres en labores del cuidado. En el 113, la garantía del trabajo doméstico. Entonces, con todo este marco normativo, y vamos a colocar ahora también el efecto de pandemia de COVID-19 y también los efectos de una crisis económica que estuvo antes de COVID, durante COVID y agravada después de COVID, el gobierno nacional ha evidenciado la preocupación por el avance de los derechos de las mujeres. De allí que durante todo este espacio han sido varias de las acciones que se han concretado en torno a la política pública nacional denominada Misión Mujer, que tiene componentes de respuesta interministerial como la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y el empoderamiento económico de las mujeres. Estos son dos de los ejes que tiene como Misión Mujer, ¿no? Y aquí una parte fundamental. Un país, un Estado, tiene que pensar después de una crisis tan fuerte como la que ha vivido el mundo, y vamos a pensar en varias crisis, por sequía, por hambruna, por emergencia sanitaria, por erupciones volcánicas, por desastres naturales, lo que se afecta es la vida misma de las personas, del proyecto de vida de las personas, y en ello también la capacidad económica de un país de sostener todas las demandas y nuevas necesidades después de una crisis. Y por lo tanto, la reactivación económica se vuelve en el eje fundamental para poder levantar en el menor corto tiempo a un país de estos flagelos. De ahí que el Ecuador ha pensado, y es exactamente que el presidente de la República y la primera dama, doña Rocío de Moreno, este 21 de octubre, en evento especial,
presentaremos la política pública de economía violeta, política pública nacional. Pero ¿qué significa pensar en economía violeta? Yo le escuchaba también a Rebeca, también a Noel, pensar qué significa entonces empoderamiento económico y qué significa autonomía de las mujeres. Entonces, eso implica pensar en economía violeta. No solo implica que las mujeres tengamos la fortaleza, la capacidad para acceder a medios de producción, a créditos con enfoque y perspectiva de género, como ya lo ha señalado también el canciller, sobre el producto financiero que tenemos, la supermujer rural, orientado exclusivamente a mujeres del sector rural, agrícola, pecuario, ganadero, pero también manufacturero, sino que implica pensar en las consecuencias de un país con bondades y ventajas que tiene la economía violeta. Por eso, de primera, quiero descartar el criterio de lo que no es economía violeta. Economía violeta no es endeudar a las mujeres, no es dejarlas con créditos para que mañana sepan, vaya Dios a saber cómo lo van a pagar. Eso no es economía violeta. Economía violeta tiene que ver con una propuesta propositiva de la política pública nacional que se reafirma en la reactivación económica del Ecuador frente a la difícil situación económica que vivimos, orientada específicamente a las mujeres, sus hijos e hijas. Es un programa del gobierno del Ecuador liderado por el Estado junto con otros actores privados y públicos. Aquí se junta también la empresa privada, se juntan también los organismos multilaterales y se junta también aquellas organizaciones sociales donde están presentes el gran número de mujeres. En mi país, en el Ecuador, las grandes fábricas textileras, brocoleras, la manufactura, el turismo, el 80% somos exclusivamente mujeres. Y el 27% de ese 80%, es decir, 27 de cada 100 mujeres que estamos trabajando en mi país y que también hemos pasado el desempleo, somos exclusivamente jefas de hogar, que en estos momentos tenemos que decidir qué es primero, la alimentación o la educación, la nutrición o la salud. Ese tipo de cosas no se pueden dejar a la decisión cuando el Estado tiene que empezar a reactivar la economía, pero tiene que pensarla desde la perspectiva de las actoras, de los sujetos de derechos que son o somos las mujeres. Por ello, el objetivo general de economía violeta es evitar la profundización de las condiciones de desigualdad que enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral y productivo desde la mirada integral de los derechos. Implica que la economía y la política violeta junta las iniciativas que tiene el país en materia de productividad, emprendimiento, crédito y empoderamiento de los derechos a fin de impulsar la activación económica a las mujeres en el país, con énfasis especialmente de aquellas que tienen mayor dificultad, las productoras, microempresarias, emprendedoras, artesanas, trabajadoras informales, domésticas, entre otras, quienes en el marco de la pandemia COVID-19 hemos visto reducidas nuestras posibilidades de acceso laboral, nuestras posibilidades de acceso, de respuesta también hacia la violencia intrafamiliar o basada en género, y que por lo tanto buscamos no solo dinamizar la posibilidad de mejorar los ingresos económicos en casa, sino que también se traduce en consecuencias favorables, y por eso decimos que la economía violeta tiene consecuencias bondadosas, favorables, generosas, como es producir, mejorar la economía, pero también para mejorar la alimentación y evitar la desnutrición. Fortalecer y mantener la educación y evitar, sobre todo, la deserción de niños y niñas en el sistema educativo, como la deserción de las mujeres en las universidades, y fomentar la salud y evitar la feminización de la pobreza, a fin de que medidas inmediatas como el registro social, los subsidios como bono de desarrollo humano estén presentes, sí, porque es necesario. Esa es una medida de subsidiariedad y universalidad que nos da la Constitución, pero que al mismo tiempo no implique en la mirada de largo plazo pensar que es la única respuesta
cuando lo que las mujeres queremos es tener medios económicos para avanzar en nuestra economía. Y miren, cuando hemos salido al territorio, las mujeres decimos, no queremos dádivas, queremos trabajar, y con nuestro trabajo ahora queremos poner internet porque nuestros hijos están estudiando virtualmente. Entonces, hay esa propuesta que implica conclusiones o consecuencias favorables. Por lo tanto, la política busca minimizar el impacto negativo de la crisis en las mujeres, particularmente de aquellas con mayor vulnerabilidad, para evitar el crecimiento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida y de quienes conformamos todo el núcleo familiar, y favorecer la consolidación de un proceso de reactivación económico. Ya lo han dicho aquí de todas las maneras, cerrar las brechas de desigualdad en pandemia y pospandemia parece una utopía, pero creemos, confiamos que esta política pública tiene que trascender la visión del gobierno nacional del presidente Moreno y pasar a ser la política pública primordial, privilegiada, número uno en el próximo gobierno, sea cual sea. ¿Por qué? Porque si no se habla con el Código de las Mujeres y desde una rehabilitación de la economía con las mujeres, el país podrá pasar mucho más tiempo pensando cómo reactivar la economía sin tener estas bondades generosas que nos da la economía violeta. Por lo tanto, sostener los ingresos, sostener la salud, sostener la calidad de vida que ha venido en detrimento, implica un desafío, un reto profundo para el Ecuador, pero que ya ha iniciado, ya se ha comprometido con productos financieros como el de la Supermujer Rural. Las cámaras de la producción están atentas para trabajar a través de un producto que se llama el sello violeta, es decir, el reconocimiento de las empresas por mantener el empleo de las mujeres, por mantener el empleo digno de las mujeres y por fortalecer la capacidad de las mujeres a fin de reducir también el nivel de la violencia que también se acrecienta por no tener empleo, por no tener trabajo o porque la mujer necesita tener más de una jornada de trabajo para recuperar este recurso que lo ha perdido. Por lo tanto, la propuesta integra una mirada de corto, de mediano, de largo plazo, en el que abordamos tanto las necesidades urgentes, primordiales, en los elementos estructurales del Estado, e integra bajo este mismo paraguas las acciones que lleva adelante diferentes instituciones. Esta es una iniciativa que la promovió la Secretaría de Derechos Humanos y que en este momento es interministerial, acompañada del Gabinete Económico Productivo, del Gabinete Social, y que obviamente es ya una política pública del Estado ecuatoriano que debe trascender sin duda si el Ecuador quiere tener una mirada y una perspectiva de consolidación, activación económica y seguridad para las mujeres y reducción de las violencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Muy amable. Previo a dar por terminado el evento, pasamos el uso de la palabra a la señora Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana. Adelante, por favor. En realidad, yo solo quería felicitar lo que he oído. O sea, en primer lugar, porque he aprendido mucho hoy. La verdad, las exposiciones han sido magníficas. He aprendido enormemente de lo que está haciendo la judicatura, de lo que está haciendo la fiscalía. Muy impresionante, de verdad, lo que está haciendo el Poder Legislativo, y muy impresionante lo que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos en términos de la economía violeta. O sea, me parece que yo de aquí me llevo, y me corrige María Noel, pero me llevo un montón de ideas para incorporar a lo que estamos haciendo en términos de la coalición para el empoderamiento económico de las mujeres. Pero además, querido ministro, a través suyo quiero agradecerle a Ecuador que se une a esta coalición. Y yo estoy segura que el liderazgo de Ecuador y la experiencia de Ecuador va a ser fundamental para nuestro éxito. Lo digo de corazón. Así que de verdad, muchísimas gracias. Además, quiero proponer que por favor clonemos a Luis Gallegos y a Sebastián Palacios. No sé si la tecnología está suficientemente avanzada para nuestras necesidades, pero me parece, decía Sebastián en una de las fotos que sacaba, que podemos cambiar esta realidad, sí, si nosotros los hombres cambiamos. Bueno, podemos cambiar a los hombres clonando
a nuestros dos invitados de hoy que han sido magníficos, de verdad. Y yo solo quería dar las gracias, de verdad, por esta recepción de Ecuador en la presentación de la ficha, pero además que me voy muy impresionada por todo el trabajo realizado por el país, y yo creo que alimentan ustedes no solo sustantivamente nuestro objetivo, sino que nos dan una gran esperanza. Y la verdad es que necesitamos esperanza en estos momentos para seguir adelante. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y finalmente, con el objetivo de resaltar los compromisos asumidos por este panel, hacemos un breve resumen de lo señalado, partiendo del reto dado por la señora Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, de garantizar cambios concretos y transformadores para mujeres, niñas y niños, y la invitación de que Ecuador asuma también el reto de ser parte de la coalición regional del emprendimiento, así como la ratificación que todavía está pendiente del convenio 190 y 183 de la OIT, sí, un compromiso que también lo está asumiendo desde la Asamblea, desde el Consejo de la Judicatura. Se ratifica el compromiso a una vida libre de violencia, y el Consejo de la Judicatura lo refleja a través de su cuarto eje de acción, el fortalecimiento de mecanismos de investigación en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes que impulsan sus acciones, y el compromiso de seguir trabajando para fortalecer el sistema de medidas de protección para víctimas. Desde la Fiscalía General del Estado, el compromiso de continuar fortaleciendo el enfoque de género en sus actuaciones a través de varios mecanismos con procesos de capacitación y unidades especializadas, y asimismo el tender puentes organizativas entre Estado y sociedad civil para reivindicar los derechos de las mujeres. Desde la Asamblea Nacional, el compromiso de tomar en cuenta la ficha presentada, el reto de revisar la igualdad salarial, incrementar el número de jefas de hogar para acceder a créditos, transversalizar el enfoque de género en todas las leyes que trata la Asamblea Nacional, como las que en este momento se están realizando, el Código de la Niñez, la Ley del Deporte, la Ley de Educación Intercultural. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, su compromiso de seguir impulsando esta política nacional de economía violeta, en donde se juntan, como nos decía la ministra, instituciones públicas y privadas, y que busca apoyar a las mujeres, especialmente jefas de hogar, de sus hijos e hijas, y buscar evitar la profundización de las condiciones de desigualdad que actúan contra las mujeres. Queridas invitadas e invitados, autoridades nacionales e internacionales que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por su presencia. Buena tarde. Muchas gracias. Cuídense, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Vivi, Rebeca, gracias. Gracias, Moni, te mando un fuerte abrazo. María Noela, me encanta verte. Siempre gracias a ustedes, Juanita, Sebastián, canciller. Gracias, Fuerte abrazo. Gracias, Cecilia. Nelly. Un abrazo a todos y todas. Hasta luego. Chao, gracias. Buenas tardes. Chao, Rebe. Chao, chao, María Noel, Viviana. Chao, muy bien, Moni. Chao, chao, Rebeca. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias, Cristian. Gracias. Gracias, Chao. chao, chao, chao.